mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante, viajando siempre y encontrándonos a los hermanos de buena voluntad. ¿En qué creemos realmente? ¿Qué verdad universal defenderíamos sin temor a equivocarnos en un supuesto alegato final? No es una respuesta fácil porque somos una especie peculiar, capaz de imaginar mundos y a la vez destruir los que nos son ajenos, capaz de confiar en la ciencia y al mismo tiempo buscar magia en las estrellas o en los abismos del mar, capaz de abanderar el dogma de los libros, pero también de que se nos erice la piel con lo desconocido, porque el ser humano en su esencia está hecho de dudas y preguntas. Buenas noches, pongamos rumbo a las respuestas, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar de historias junto al fuego y de pasión por el misterio acontecido en Canarias. Nos acompañarán, como siempre, 3 emisarios. Fray Diego, monje franciscano que recopila crónicas de antes y después de la conquista castellana. El Dr. Williams, hombre de ciencia inglés que ha perseguido historias por todo el mundo. Y Petra Betancor, periodista sagaz, siempre buscadora de respuestas ante lo insólito. Son personajes de ficción, pero a través de sus ojos y su voz avanzaremos en los mundos del misterio real. Ahora quiero que escuchen una voz y un mensaje que quedó registrado hace más de 40 años. Según sus defensores, llegó desde más allá de este mundo. Desde el cielo viene la luz, que es una maravilla. No hace falta que diga mi nombre, ya me conoces. Tuve mucho interés y desperté. Sigamos adelante, viajando siempre y encontrándonos a los hermanos de buena voluntad. Candelaria, Tenerife. Muy cerca de aquí, en un hogar humilde, una niña protagonizó sin pretenderlo un fenómeno difícil de explicar. Cientos de personas se agolpaban a la puerta de su casa para escucharla transmitir mensajes de supuestas entidades espirituales. Aunque su historia no se la cuentan ya a los jóvenes, los más viejos del lugar no pueden olvidarla. Hasta su muerte en 1983, Antonia Tejera atendió ruegos de sus vecinos y de personas de todas las islas que acudían a verla. Nunca exigió nada a cambio, porque creía tener una misión: transmitir mensajes de paz y consuelo, así como premoniciones que espíritus llamados hermanos de buena voluntad le dictaban. Petra Betancor indaga en esta historia de nuestro pasado reciente, la iluminada de Candelaria. En casi todas las crónicas veraces siempre hay algún dato clave que nos hace entenderlo todo. Por eso, este caso y su misterio me desconcierta y me maravilla a la vez. De Antonia Tejera Reyes sabemos seguro que una multitud se congregaba frente a su ventana día tras día para escucharla. Pero ¿qué supuesto poder los convencía? Vengo a darle un mensaje a todos. ¡Mírenlo! ¡Está hablando! ¡Viva la iluminada!
Han pasado los años y todavía hay quien cuenta su fascinante vida. Antonia Tejera Reyes es una candelariera que nace con unas dotes paranormales y la convierten en un fenómeno sociológico en las primeras décadas del siglo pasado. Dicen que ya en su infancia empezó a estar rodeada de prodigios. El padre Elías de Candelaria era un fervoroso seguidor de la hermana Antonia, a la cual admiraba profundamente y la protegía. Y miró para la hermana Antonia y vio que le circundaba un haz de luz, ¿no? Y entonces él cayó de rodillas, el cura cayó de rodillas y dijo: Antonia, estás iluminada. Desde ese día, dijeron los testigos que una fuerza superior la había tocado y convertido en su emisaria. Antonia pasó a ser entonces la iluminada de Candelaria. Y los fieles, como los apóstoles, se nutren gozosamente del pan. Asombraba, relatan, su conocimiento de las escrituras sagradas, sobre las que disertaba aún siendo casi analfabeta. El cura tuvo que salir a firmar unos papeles y la dejó a ella a cargo de los niños que estaban dando catequesis. Y cuando él regresó, vio que había un silencio muy grande y la niña le hablaba a los niños. Con una profundidad filosófica que, a pesar de eso, los niños la atendían. Los niños todos arrobados la miraban. La misma conversión en la sangre del Salvador. La madre decía que la niña se dormía. Y claro, desconocía el motivo hasta que se estudió el fenómeno y la niña no dormía. La niña entraba en trance y era capaz de recorrer toda la casa sin chocar con ningún obstáculo, sin tocar ningún obstáculo. Años más tarde, la multitud esperaba sus mensajes, que creían celestiales, y estos no se hacían esperar. Empezaron los de todas las islas a ir a casa de ella. Se llenaba la casa, las calles, todos los vecinos, todo el mundo, ¿no? Yendo de todas partes. Se asomaba a su ventana y allí empezaba ella a hablar en trances. Porque su espíritu había salido de su cuerpo y había entrado el espíritu del ser que hablaba. Vengo a dar un mensaje. Es de nuestro Señor Jesucristo. Esta es su voz real, registrada en cassette por uno de sus seguidores, o como ella misma decía, la voz de los hermanos de buena voluntad, espíritus que utilizaban su boca para comunicarse. Y hablaban otros seres por medio de ella, porque cambiaba la voz y todo. Los seres que hablaban por ellas eran Juana de Arco, después Teresa de Jesús, la Virgen María, Genoveva de Brabante, los apóstoles del Señor. Canalizaba los mensajes evangélicos de los personajes celestiales. Nos daba muchos consejos, que estuviéramos siempre sonrientes, que no tuviéramos tristeza, que hiciéramos mucho bien. ¡Líbranos del mal! Amén. Amén. Al acabar su mensaje, el trance llegaba a su fin. La casa de Antonia se convertiría en lugar de peregrinación para buscadores de guía espiritual y para enfermos de toda condición a la espera de milagros. Es mucha la gente que asegura que Antonia les brindó ayuda sin pedir nada a cambio. Cualquier tipo de enfermedad, imagínate cualquier tipo de enfermedad, ella no tenía reparo para ponerle la mano en la parte afectada, darle unos pases magnéticos y orar. Una vecina de su época vio con sus ojos cómo traían a un señor atado con una camisa de fuerza y al momento vio al mismo señor salir
con su sano juicio y se quedó pues asombrado. ¿Hasta qué punto los remedios naturales o la fuerte sugestión de los creyentes se puede confundir con prodigios reales? Sea como fuere, dicen que Antonia nunca pidió nada a cambio de sus consejos. Nació pobre y murió pobre y tenía la oportunidad de haber hecho dinero, pero sin embargo ese don que llevaba adentro pues era un don para compartir generosamente con la gente del pueblo y fuera del pueblo, incluso fuera de las islas. Tras su muerte en 1983, quienes la conocieron siguen afirmando que Antonia Tejera tenía un don, y sin duda así era, divino o simplemente humano. Lo cierto es que su nombre y su historia siguen vivos en Candelaria. La Iluminada decía que cuando ella desencarne y no esté en la tierra, nosotros la podríamos llamar que ella nos ayudaría, que no la veríamos, pero según nuestro grado de fe y de adelanto, la podríamos sentir. Lo más grande, lo más hermoso que me ha pasado en esta existencia, pues fue haberla conocido. José Manuel Pérez, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer con una historia fascinante desde tu propia vivencia y la de aquellos que la recordaban. Pero ¿cómo era Candelaria? ¿Cómo era el pueblo en el que ella nació y comenzó su andadura? Aquello era un pueblo pequeñito, humilde, se conocían todos, y ella vivía en una casa enfrente de la iglesia de Santa Ana, que es donde vivía su madre. Su padre se había ido para Cuba y ellos vivían en la más absoluta humildad. Y fue un fenómeno que se resaltó en los periódicos de aquella época, con la cantidad de gente que iba a Candelaria a ver a la Iluminada, que hacían sus casetas de sábana en la playa para quedarse. Había una enorme expectación, ¿verdad? Sí. Por estar allí los primeros y sobre todo por estar cerca de alguien que de alguna forma encarnaba el prodigio, ¿no? El asombro, ¿no? Sí, hacía cosas fuera de lo normal y cosas francamente maravillosas, ¿no? Por ejemplo, la escena del día en agosto, que hacía mucho calor en Candelaria, y ella pidió que un aire fresco quitara el calor, y vino esa ráfaga de aire fresquito en ese mismo momento, y la gente cayó toda de rodillas, llorando, emocionados y admirados con aquella cosa. Bueno, tú conviviste con ella 10 años, formas parte de su familia y escuchaste y viste y presenciaste muchos de estos fenómenos de aparentes prodigios. Pero vayamos primero a los mensajes. ¿Cuál era la esencia de lo que ella transmitía? Transmitía la existencia del espíritu dentro del cuerpo. Es decir, que decía que nos componemos de materia y de espíritu. La materia es algo que se destruye y se transforma. Pero después estaba esa parte espiritual. Sí, lo que sí resultaba era el espíritu, que es una cosa indestructible que dada por Dios, es eterno y está sujeto a evolución. El espíritu siempre está evolucionando. Eso es lo que ella es su mensaje principal. Después hablaba de la reencarnación. El espíritu, para progresar y para comprender, necesita cientos de existencias, una detrás de la otra. Ella, como medium, prestaba su cuerpo, su espíritu salía de su cuerpo y le prestaba el cuerpo a entidades superiores, y el mensaje siempre era de la calma, la paciencia, la bondad, la amabilidad, ordenar nuestra vida. Eso es una palabra que ella usaba mucho. Ordena tu vida, controla tu vida, mírate a tu interior y haz caso a tu espíritu. Un mensaje muy vigente incluso, sí, podríamos decir hoy en día. Y esta corte de seres celestiales que presuntamente pues, se comunicaban o actuaban a través de ella, también concedían favores a quienes acudían en busca de ayuda a la casa de Antonia. Esencialmente todos estos seres siempre prometían ayuda. Yo les ayudaré, yo estaré con ustedes, llámenme, que yo vendré. Vengo a darle un mensaje a todos. De parte de nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros. Mírenlo,
¿Nos está hablando? Yo vi, por ejemplo, ir a una persona allí a curarse y tenía un bulto aquí en la mano y ella ponerle la mano y en 3 minutos desaparecer el bulto. ¿Eso lo viste directamente? Sí, sí. Y yo vi muchas cosas, gente que llamaba para que lloviera, porque no llovía, porque estaba el campo seco, y entonces ella se dirigía a la lluvia y le pedía por favor que lloviera. En la Florida, concretamente, era lo que hablaba. Sí. Sí. Y después también calmaba el viento, hablaba, ella lo llamaba hermano viento, yo presencié como le decía, hermano viento, cálmate. ¿Esto también lo viste directamente? Sí. Sí, yo presencié muchas cosas directamente. Ella se transformaba, era otro ser, adquiría una vitalidad, una mirada firme y lo que irradiaba, ¿no? Que estabas a su lado y te sentías bien por la energía que ella irradiaba. Sí. Se sacudía así un poco, entraba en éxtasis, entonces ella prestaba su cuerpo a los entes elevados y el ente elevado predicaba. Y a cada uno le iba diciendo lo que tenía que hacer, en qué estaba equivocado, cómo debía remediar esto. Y normalmente yo vi escenas allí, ¿no? De gente llorando por las cosas que le decía, ¿no? Y después estaba lo que ella llamaba los postres. Y que la gente ya... Los postres. Sí. Sí. Los postres era que una vez que se había predicado y se había corregido, Sí. venía a adivinar el futuro. Bien. Y entonces se enfocaba con cada uno de los que estaban allí, o con cada una, y le iba diciendo cosas del futuro a cada una. Y le decía, vas a tener 3 hijos, te vas a casar y tu boda será un acontecimiento importante. A otra le decía, el novio que tienes ahora no va a ser tu compañero, no va a ser tu marido, va a venir otro más tarde. Y sí, cosas así. Y ese don aparente de anticiparse al futuro también se manifestó en el momento de su muerte. Es decir, ella de alguna forma intuyó, transmitió a su entorno que iba a morir y cómo reaccionó además sus allegados y la población, la gente que la frecuentaba a su fallecimiento. Sí, bueno, ella no estaba exenta de sufrir las consecuencias de vivir en la tierra, pero ella a la hora de la partida, pues lo aceptó con una tranquilidad y una serenidad, y también los familiares y las personas que la rodeaban aceptaron su partida con total naturalidad. José Manuel, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa y habernos contado cosas tan interesantes. Gracias a ustedes, encantado. Nosotros proseguimos nuestra travesía, nos vamos en busca de otra historia apasionante. Había en la tradición la alusión a la existencia de una cueva que había contenido 1000 momias. No es una leyenda en sí misma, el tema es que ahora mismo no sabemos exactamente dónde está localizada. Hay casos fascinantes que corresponde a cada uno juzgar por sí mismo. Nos acercaremos a ellos, pero ahora hagamos una parada en este rincón de la isla en el que guardamos otras historias que nos siguen intrigando. Hablemos de luces en el cielo, con documentos, con testimonios recogidos por militares aquí, en Canarias. Abrimos los archivos de la isla. Millones de personas en el mundo entero aseguran haber visto objetos voladores no identificados surcar el cielo. Sin entrar a valorar las distintas teorías al respecto, se trata de un fenómeno clásico para el ecosistema del misterio. El tema volvió a saltar a la palestra hace poco más de un año tras la desclasificación de varios vídeos grabados por pilotos norteamericanos. Pero en Canarias también hay registros de casos que, sobre todo en los años 70 y 80, desconcertaron a civiles y militares. Un rápido vistazo a los archivos del propio Ministerio de Defensa da fe de numerosas operaciones, de misiones para tratar de identificar
e interceptar objetos no identificados en nuestros cielos. Para ello, despegaron cazas F-1 con armamento de combate para intentar atraparlos. Algunos casos jamás fueron resueltos. Otros, a pesar de la proximidad descrita, ni siquiera causaron eco de radar, como el de la madrugada del 23 de diciembre de 1985. El ferry de pasajeros Manuel Soto realizaba la ruta entre Las Palmas y Arrecife cuando, según el diario de a bordo, se divisó una luz. El oficial de guardia notó que creía estar viendo la estrella Antares. Sin embargo, descubrió en sus propias mediciones que no podía tratarse de ningún astro. El objeto luminoso, tras permanecer inmóvil en el horizonte, se acercó a toda velocidad hacia el buque, alcanzando su cenit. En ese momento, tanto el oficial como el timonel y el operador de radio observaron sobre la cubierta y a baja altitud luces y una silueta que no se parecía a la de ningún avión o helicóptero conocido. Tampoco escucharon ni tan siquiera un lejano ruido de motor. Tras unos instantes, el objeto desapareció en la noche. El Mando Aéreo de Canarias concluye su investigación informando de que no se había detectado ningún objeto volador, conocido o desconocido, en la zona. Un misterio sin resolver. Oficiales y marineros experimentados, sin nada que ganar con sus declaraciones, perplejos ante una visión que escapaba de toda lógica. Hay más casos, más archivos que iremos abriendo desde esta mesa. Ahora continuamos en la Isla Misteriosa. Vamos en busca de otros misterios. He pecado. Necesito perdón. Nos enfrentamos ahora a una historia de fantasmas, un caso único. María Victoria Hernández, bienvenida a la Isla Misteriosa con el alma de Tacande como protagonista. Muchas gracias. ¿Qué tiene de especial esta historia de almas en pena, de fantasmas, en la que una madre acude desde el más allá a la cuna de su hijo? Bueno, pues lo que tiene de extraordinario es que si el hecho fue en 1628, tuvimos que esperar a la era de Internet, ya en el 2010, para saber y confirmar que aquellos personajes que relata tanto el romance como la prosa existieron. Están en los libros sacramentales de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. El primer expediente X de la historia de España. Creo que el titular lo dice todo. Vamos en busca de esta historia de fantasmas de la mano del Dr. Williams. La riqueza de leyendas que circulan por Canarias es asombrosa. En torno a lo que se cuenta sobre los extraños y para algunos fantasmales sucesos en Tacande, La Palma, poca explicación lógica podemos encontrar. Sí sabemos una cosa. Sus protagonistas y sus testimonios existieron y habitaron aquella casa en un tiempo en el que ni la ciencia ni la religión pudieron explicar lo que sucedió. La historia del alma de Tacande nos sitúa aproximadamente a principios del siglo XVII en la isla de La Palma, en concreto en el municipio de El Paso, y tendríamos que situarnos en lo que sería uno de los primeros pagos de la isla, en la hacienda de Tacande, y en aquel lugar pues probablemente vivieran algún tipo de familias castellanas que se dedicaran a la herrería, al ganado. Cuentan los registros oficiales que todo comenzó en lo que parecía una tranquila y apacible noche.
Una de las habitaciones, hay una cuna, una pequeña cuna, empieza a ser arrullada por una especie de mano invisible. Y se oye incluso cánticos de dulces, de mujeres, de varias mujeres en ocasiones, que parecen arrullar a ese niño, a esa cuna, en esa casa, ¿no? Y eso solo fue el principio. Comienzan a manifestarse en aquella casa, que tenía varias dependencias, una serie de fenómenos que alertaron a todos, evidentemente a los habitantes de la casa, porque eran notables. Allí sucedieron todo tipo de hechos anómalos. Hoy los podríamos catalogar de poltergeist. Sabéis que poltergeist es una palabra alemana que significa espíritu alborotador o espíritu burlón. Según creyeron algunos, todo aquello podía deberse al alma de una mujer que vagaba penando por la casa, entre dos mundos. Desde ese día, cuentan que las noches de calma no existieron en Takande. Piedras que vuelan, golpes a todas horas, puertas que se cierran y sobre todo voces, ¿no? Incluso llega un momento en el que esas voces llegan a ser decenas. Se oían cantos de niños, de sonaja, volaban algunas tapas de caldero, se caía alguna teja. Se suceden no solamente voces de mujeres, se suceden cánticos, se oyen música, sonidos de instrumentos. Y parece que dentro de la casa hay una auténtica romería, una auténtica fiesta y decenas de personas cantando, incluso algunos villancicos ancestrales. Durante 87 días se repitieron al parecer estos sucesos sin explicación. Hasta que ocurrió algo nuevo, aterrador e inesperado. Escuchad, tengo algo que decir. ¿De quién era esa voz? La voz que se escuchaba y que conversaba con los presentes, es decir, había diálogo, pidió, que dice que ya se tenía que ir y que quería descargarse. Y para eso solicitó la presencia en la casa de Fray Juan Montiel, que era un monje que ayudaba al cura de los Llanos Aridanes. Lo cierto es que subió Mulo y ayudado por Andrés, uno de los habitantes de la casa, subieron a ver qué es lo que decían ellos que pasaba. Hay un diálogo entre Fray Juan Montiel y el alma. Y justo allí es cuando ella confiesa, dice: soy Ana González, esta es mi casa. Para sorpresa de todos, Ana González Larradora es parte de la familia, ¿vale? De la familia que vivía en esa casa, que había fallecido pocos años antes, en el momento en el que dio a luz a su hijo. Ese niño que se arrullaba en ese cuarto con una mano invisible, pues era hijo suyo, Salvador tenía su nombre, y tenía aproximadamente 2 años, casi 3 años, que era el momento en el que había fallecido. Está arrepentida de una serie de cosas no buenas que hizo, y comienza a llamar a una serie de personas y les encarga a cada uno de ellas que vayan, que le pongan una lucecita al San Amaro, al otro a la Virgen de las Angustias, al otro... He pecado. Necesito el perdón. En ese momento, una vez expiado ya todos sus pecados, se despide, pero antes el fraile quiere que le dé una muestra de que se va, de que está ahí, ¿no? De que se desaparezca, que no solamente es una voz, sino quiere que algo ocurra para certificar que todo es aquello. Y en ese instante dice que cae de la cumbrera de la casa, que sabéis que es allí donde los tejados se unen, una piedra tan grande como un cuarterón, cae en medio de la estancia con un gran ruido, pero evidentemente no se sabe de dónde viene esa piedra, simplemente aparece y cae. Y la puerta de la casa se abre
con gran estrépito. Aunque la razón y la ciencia me impiden dar total crédito a los sucesos que se narran una y otra vez, lo cierto es que hay registrados demasiados testigos como para tratarse de solo una invención popular. Pero me temo que la verdad última sobre el alma de Takande descansa hoy bajo tierra junto a otros misterios en Canarias. Pocos casos tan documentados como este. María Victoria, ¿quién iba a imaginar que durante mucho tiempo algo que era leyenda se convertiría en un hecho fidedigno, ¿no? Pues sí, estás hablando de tiempo. Yo podría hablar de siglos. No está mal de todas formas pensar que quien recoge aquella historia en primera instancia la recogió de una manera bastante fiel, ¿no? Para poderlo rastrear ahora. Bueno, sí, porque parece como que fue escrito. El tema fue tan serio y estábamos en Inquisición, con lo que significaba los procedimientos de Inquisición, del miedo que tenía la gente claro. ante hacer herejías, por lo que le significaba. Bueno, pues que el obispo decidió traer al sobrino de Ana González, a uno de los protagonistas, ¿no? a de los uno de los testigos, protagonistas, ¿no? Que está documentado. Para interrogarlo en la sede episcopal. Exactamente, eso tuvo que haber sido escandaloso. Bueno, hablamos casi de 90 días de una vivienda que se convierte en el foco de atención de visitantes, de curiosos, de gente que también intentaría aportar explicaciones porque algo extraño estaba ocurriendo allí. Yo, entre las cosas que siempre me dan emoción, es pensar el valor que tuvo esa familia para desde Takande, a unos cuantos kilómetros de la iglesia de los Remedios, bajar a buscar auxilio por parte de un sacerdote, en este caso del padre Juan Montiel. Valor, pero tenían que estar realmente preocupados por lo que les estaba sucediendo. Ya no podían más. Es decir, era un escándalo total, los calderos volaban, empujones. Cuando lo decimos así parece como cosas sencillas, cosas infantiles, pero es lo que nos llega al relato, ¿no? Pero yo no sé si le tenían más temor a la iglesia, propia Inquisición, ¿verdad? A la iglesia o a aquellos fenómenos que hasta que se dieron cuenta y confesó, como decía, que el alma descargó, esa es la palabra que emplea, fue el alivio, ¿verdad? Claro, y ya se dieron cuenta quién era. Soy Ana González. Esta es mi casa. En 2010 se produce algo en esta historia que lo cambia absolutamente todo. Los personajes con sus nombres, sus parentescos, la época incluso, que había sido recogido en la leyenda, se demuestra que documentalmente era factible, que existieron estos personajes con estos nombres, con estos parentescos y viviendo en estos lugares. Exactamente. Es asombroso encontrar la partida de bautizo de Salvador, que nos da, pues con la seguridad que científica, digamos, de que Ana tuvo que haber muerto también en esa fecha, pero estamos hablando de un año, de 1625. Y después aparecen todos los del relato están allí, todos. Entonces, evidentemente es como si a ti te estuvieron durante 4 siglos relatando una historia con unos personajes, pensaba que era teatro y de repente encuentras la certeza de los libros sacramentales de un templo. ¿Cómo te quedas cuando descubres que el relato de algo paranormal tiene esta base documental tan sólida, como historiadora? Tú hablas de paranormal, yo no sé lo que fue. Para mí el tema de Ana González, el alma Takande, es un tema entrañable, un tema que igual que otros temas de La Palma, como puede ser San Borondón, estoy segura que pasó algo. Pensemos que cómo debió ser aquel momento para que el obispo de Canarias decretara que en todas las parroquias de las islas se hicieran exequias, se hicieran misas solemnes para el eterno descanso de Ana González. La iglesia
la Iglesia llegando hasta el máximo aceptación de este tema que roza lo paranormal. Vale, lo aportas tú. Pero si la Iglesia lo asumió, lo dio por cierto. Por válido. Un obispo no pide que se hagan misas solemnes en todas las parroquias de Canarias. ¿Tú tienes conocimiento de otros casos que puedan equipararse tanto en La Palma, en Canarias o en cualquier otro rincón al del alma de Tacande? No. Y aunque lo existiera, esta es la nuestra, esta es la que tenemos que divulgar, esta es la que tenemos que dar a conocer e incluso apostar porque se recupere esa casa que según la tradición fueron los fenómenos y que lamentablemente en el año 2012 fue pasto de un incendio. Un tesoro histórico, un tesoro cultural y también para nosotros un expediente X. María Victoria Hernández, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a ustedes cuando quieran. Proseguimos nuestra travesía, trazamos un nuevo rumbo, vamos en busca de nuevos misterios. Es inevitable no sentir fascinación ante una práctica que ya se empleaba en el Antiguo Egipto y en otras civilizaciones. Evocaba una idea de trascendencia, de quizás un viaje tras la muerte hacia una realidad diferente. Para nosotros, por su proximidad y refinamiento, el misterio de las momias canarias es si cabe mayor. ¿De dónde provenían sus rituales y su técnica? ¿En qué creían los antiguos canarios cuando preparaban a sus muertos? Y algo, si cabe, más intrigante. ¿Existió realmente la mítica cueva de las 1000 momias? Fray Diego nos acerca a esta historia. Arribamos a estas islas para convertir a sus pobladores a la verdadera fe. Sus ritos abandonaron, mas todavía conservo indeleble en la memoria el hallazgo y la visión de algún cadáver extrañamente conservado, convertido en momia. Dios les perdone, pero ¿creían viajar así más allá de la vida? Cada isla tiene su forma particular de tratar a los muertos, similares, porque también habría que estudiar cuál es la relación con el mundo bereber, con los ritos funerarios bereber y cómo se entierra en todo el norte de África. Es un procedimiento estandarizado, quizás en Tenerife se ha asociado más al mundo de las élites, pero en la isla de Gran Canaria nosotros tenemos claro que ese es un tratamiento, una forma de procesar el cadáver que se aplica a todo el mundo por igual. Había lo que llamaban las crónicas y historias generales de Canarias, pues especialistas dedicados exclusivamente a momificar el cadáver. Grandes conocimientos parecían tener sobre estas antiguas prácticas que para muchos siguen conservando misterios. ¿Cómo se preparaba el cadáver? Bueno, pues lo que sabemos es que el cadáver, el cuerpo se coloca boca arriba, brazos, piernas estiradas, la cabeza se flexionaba, normalmente de manera lateral, sobre la zona de las clavículas. En esta posición, el cadáver se ata. En Egipto se extraen las vísceras y aquí en Canarias se dejan dentro, pero se dejan dentro tratándolas para que no produzcan la putrefacción del cuerpo. En primer lugar, los textos hablan de que el cuerpo se lavaba. En segundo lugar, hablan también de un tratamiento con determinadas sustancias como la sangre de drago, ingredientes minerales como la piedra tosca, la pilli, diferentes elementos vegetales. Y después tenemos también el tratamiento con sustancias como la grasa de animal.
Al parecer, su secado se realizaba a veces poniendo los cuerpos sobre arena caliente, aunque pudieron haber otros métodos. Se trataba con el calor del sol por el día, con el calor de las hogueras por la noche, y que lo que perseguía era la deshidratación del cadáver. Se usaban sustancias muy absorbentes como la piedra pome, la corteza de pino, que lo que hacen es absorber los fluidos corporales. Las mortajas de las momias ahondan también en ciertas diferencias sociales. Hay mortajas muchísimo más ricas que otras, tanto por el número de pieles que se están empleando como por la calidad de esas pieles. A mis oídos han llegado también crónicas sobre actos similares en tierras lejanas. ¿Tendrán algo que ver con el usado en estas ínsulas? Obviamente, el tema del contacto con la muerte es un tema recurrente en toda la cultura del planeta. Hay rituales funerarios, hay muchísimos, desde el simple abandono que sucede en pueblos nómadas. Otros pueblos nómadas, como son los escitas, pues momificaban a los cadáveres porque como se estaban moviendo continuamente, momificaban para luego enterrarlos en esos túmulos tan famosos que ellos tenían. Quedará siempre la pregunta por contestar de a qué dioses paganos levantaban sus plegarias. También, y sobre todo, de qué destino final creían conocer para las almas de los difuntos. Sabemos que en las creencias de estas gentes tienen lugares concretos donde van los espíritus de sus antepasados. En la muerte de un mensei, dicen las crónicas portuguesas, que les extraían las vísceras del mensei, las ponían en una cestita y entonces había una persona que se lanzaba al mar, diríamos, se producía un sacrificio específico lanzándose al mar con esas vísceras que luego le pedían al más allá, a esos espíritus que no sabemos dónde están, probablemente vinculados con el sol, para que les ayudasen en su vida terrenal. También, lo confieso, escucho todavía con emoción los rumores de cuevas secretas en los barrancos, sitios de enterramiento con cientos de momias. Hay cuevas lo bastante grandes para albergar muchos restos, ya sean momificados o no, incluso cientos. Son esas cuevas funerarias, esas grandes cuevas funerarias donde se entierra mucha población, son colectivas, allí está representada toda la comunidad. Hay misterios, como el de la vida y la muerte, que sé pertenecen en exclusiva al Señor nuestro Dios. No cejaré, sin embargo, de buscar el rastro de aquellas fabulosas cuevas perdidas. Según cuentan, todavía están a la espera de ser descubiertas. Había en la tradición la alusión a la existencia de una cueva que había contenido 1000 momias. Eso estaba en la tradición oral de una manera o de otra. No es una leyenda en sí misma, quizás se ha exagerado el número de restos que existían en esas cuevas. El tema es que ahora mismo no sabemos exactamente dónde están localizadas. Si se descubre la cueva de las 1000 momias, si se llega a de verdad a identificar y a saber que efectivamente esa era la cueva de las 1000 momias, pues bueno, sería un hallazgo excepcional e increíble. El hallazgo con que toda arqueóloga o arqueólogo canario sueña. Un tema muy potente y evocador. Fernando Hernández, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchísimas gracias, José. Bueno, hay un gran misterio, hay un gran mito, quizás con un sustrato real, que es el de la cueva de las 1000 momias. Es un gran titular, ¿no? Pero ¿hablamos de algo real? Sí, hablamos de algo real. Además, recogido por cronistas en la época, cuando hizo su aparición. Sabemos que además existe, porque hay una momia en Madrid que actualmente está en el Museo Nacional que pertenece, es decir, está fue sacada de esa cueva. ¿En qué épocas nos situamos y cuál fue el procedimiento? Es decir, se descubre probablemente de manera accidental o alguien revela su localización, hay una primera incursión, una descripción y después barra libre prácticamente, ¿no? Es que ese es el gran misterio de la cueva de las 1000 momias. Huelga decir también que no sabemos si hay 1000 momias, ¿no?, dentro de la cueva. Lo que sí es que la crónica habla de una cueva con inmensos, incluso hay un grabado del siglo XVIII, que es cuando se hace el descubrimiento de esta cueva, que representa a 2 personas dentro de esta cueva con
cientos de estos cuerpos, ¿no? Amontonados además, como describen las crónicas, apoyados en las paredes, en repisas, es decir, una gran necrópolis. Pero es curioso, José Gregorio, que justamente una vez que se saca esta momia, ese mito sigue proyectando esa magia, ¿no? Al hablar de la cueva de las 1000 momias. Cueva que además desaparece de la memoria colectiva y no se vuelve a saber nunca más de ella. Esto también es tan misterioso como la propia cueva, ¿verdad? Yo creo que es más misterioso incluso que la propia cueva. Cómo desaparece, ¿verdad? Después de haberse dado a conocer, de haberla visitado muchísimas personas, cómo desaparece de la noche a la mañana. Se piensa de que fue tanto el saqueo que se realizó en él que desapareció como tal, es decir, se vació. Dejó de ser, exactamente. Se localiza, Fernando, en el barranco de Erques, un lugar desde el punto de vista medioambiental pues espectacular, y además hay quienes apuntan a que allí se podían conservar los cuerpos de algunos menseyes también. Sí, además es curioso que en la ubicación de este sitio albergue muchos elementos. Cerca de ese barranco hay una estación de cazoletas y canalillos que podrían revertir en ese ritual, ¿no? Hacia el mundo de los antepasados, y enterrarse en esa cueva, dada lo que cuentan las crónicas de cómo estaban enterrados, podrían ser gente que estaba o que pertenecía evidentemente a la nobleza. Fernando, con la tecnología actual, teniendo una localización aproximada como es ese propio barranco, ¿no se ha intentado nuevamente dar con esa cueva? Sí, de hecho hay cientos de personas que han intentado a lo largo del tiempo, a través de los escritos, intentar localizar la ubicación, que haya gente que diga que ha encontrado la cueva o que de alguna manera ha vuelto otra vez a la cueva. Ha sido fuente, por tanto, también de leyendas recientes, ¿no? Sí, de gente que perfectamente. Se ha atribuido a haberla descubierto en tiempos recientes, pero sin demostrarlo, claro. Sí, además uno de ellos fue en los años 90, que todavía no existían las redes sociales, ¿verdad? Pero que tuvo incluso radios a nivel nacional, pararon su desarrollo normal de programación para entrevistar a aquellos que después, como se descubrió que era una mentira, decían haber descubierto la cueva de las 1000 momias. Bueno, Fernando, desde tu experiencia como investigador, ¿tú crees realmente que esa cueva sigue existiendo? E incluso voy un poco más allá. ¿Pueden existir otras cuevas de las 1000 momias, grandes necrópolis aún por descubrir? Sí, por supuestísimo, sin lugar a dudas. La cueva de las 1000 momias, o lo que se conoce como la cueva de las 1000 momias en Erques, sigue existiendo. Posiblemente lo que pase en esa cueva es que hubiera un derrumbe que imposibilitara la entrada a esta cueva, y posiblemente no haya uno, sino hayan varias cuevas de las 1000 momias en la isla de Tenerife. ¿Te has referido a la cueva de las 1000 momias, Fernando, como el santo grial de la arqueología en Canarias? ¿Qué supondría encontrarla hoy en el siglo XXI? Hombre, el encontrarla significaría, por ejemplo, para el descubridor, algo así como Howard Carter cuando descubrió la cueva de Tutankamón. La cueva de las 1000 momias seguirá proyectando ese halo de mito, pero no, yo creo que no volverá esa, ¿no? En concreto, volverá a aparecer ante nosotros. Fernando Hernández, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa. Gracias a ti por invitarme, José Gregorio. Cuando en una noche cerrada una luz entra a través de cualquier ventana, algo muy dentro de nosotros nos empuja a apartar la cortina y a buscar su origen. Porque somos todos, en esencia, seres curiosos que a pesar de errar y tropezar 1000 veces, seguimos avanzando. Y en el camino, siempre buscaremos una estrella para guiarnos hacia nuevos mares y nuevos horizontes de conocimiento. Así, con una indómita sed por entender el mundo que nos rodea, el ser humano de hoy es el resultado de un viaje fabuloso. De leyendas e historias que a veces
van más allá de lo terrenal en el convencimiento de que el misterio tiene una explicación. En el cielo, en el mar o reunidos junto al fuego. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.